Seguimos aquí a mano limpia. Ahora vamos aquí a América Latina, vamos a hablar de Ecuador específicamente. Me acompaña Dalo Bucaram. Dalo Bucaram es exdiputado nacional de Ecuador, estuvo durante 2 periodos, él me estaba comentando ahora aquí durante comerciales y seguramente el apellido les es a ustedes muy familiar, ya que es el hijo de Abdalá Bucaram, ¿no? Que fue presidente de Ecuador y que está exiliado en Panamá desde hace años, ¿no? Como 15, 16 años. 17 años. 17 años lleva tu padre allá. Cuéntame qué pasó contigo, asambleísta durante todo ese tiempo y decides renunciar. ¿Por qué? Sí, bueno, primero buenas noches. Bueno, Ecuador, como se ha conocido a nivel internacional en los últimos años, es un país que pasó de ser muy inestable democráticamente a tener cierta estabilidad con el acceso al poder del actual mandatario, el presidente Rafael Correa. Nos ha dado cierta estabilidad que es regional, de América Latina en general, y eso ha ido haciendo... A ver si te entiendo bien, inestabilidad antes de que entrara el gobierno de Correa, que hubo toda una serie de no había presidentes... gobierno que dure más de 2 años en Ecuador, Correcto, después del golpe de Estado a mi padre en el año 97, y posterior a Correa, con el proyecto que nace del chavismo en América Latina y que algunos países se une a ese eje de los países del ALBA y crearon el ALBA por la conveniencia, algunos, no tanto ideológica, sino de mantenerse en el poder y de poder perennizarse en el mismo. Eso ha dado cierta estabilidad a los países de la región. Yendo concretamente al hecho tuyo, entonces, tú estás en contra de que se quiera hacer cambios a la Carta Magna, pero de que no se le consulte al pueblo. Ese proyecto que se ha irradiado en América Latina, evidentemente ha hecho que los mandatarios actualmente tengan dominados, como que fueran dueños de los países, todos los poderes del Estado, y Ecuador no es la excepción. Rafael Correa es el dueño de todos los poderes del Estado en nuestro país, incluyendo el poder legislativo, y por eso mi decisión de no seguir formando parte de un cuerpo legislativo que viabiliza y hasta cierto punto legaliza acciones completamente inmorales por parte de un gobierno con la mayoría de la Asamblea Nacional. Para ser puntuales, porque no tenemos mucho tiempo y quiero ser puntual. ¿Qué es lo que se quiere cambiar en la Carta Magna? ¿Tu protesta por qué es? Y sobre todo lo que decía, que no se le consulte al pueblo. Bueno, efectivamente, el presidente Correa, que fue quien promulgó la actual constitución vigente en el Ecuador, ahora está 2008, impulsando, ¿no? ¿Fue en 2008? En el año 2008, está impulsando una reforma constitucional a espaldas del pueblo para poder reelegirse indefinidamente en el poder sin consultarle al pueblo. Todas las encuestas le dicen que el pueblo está en desacuerdo con esta reforma constitucional y por primera vez el presidente Correa no quiere dar paso a la consulta, que sí la hizo en anteriores ocasiones, porque definitivamente sabe que no cuenta con el mismo respaldo popular y que si hoy en día le preguntara al pueblo si quiere reelegirlo indefinidamente en su cargo, pues el pueblo va a rechazarlo contundentemente y por Además, eso lo está haciendo de ponerse con las uñas y aferrarse al poder es algo antidemocrático en todos los países. Vemos que lo hizo Daniel Ortega, por ejemplo, en Nicaragua, que se saltó la Constitución. Correa lo está haciendo exactamente igual que como lo hizo Daniel Ortega. Lo mismo que hizo Daniel Ortega. En Nicaragua, y por eso es que esta nueva clase política que hemos nacido, quienes representamos a la juventud, queremos que se garantice en el Ecuador un principio básico de la democracia, que es la alternabilidad en el poder, que Correa en el pasado la defendía y que hoy la critica. Cuando antes Dicen que es una asamblea corrupta. ¿Por qué? Sí, porque una asamblea tiene principalmente, o un cuerpo legislativo, tiene principalmente 2 acciones que cumplir con la Constitución, y uno es legislar, redactar las leyes de los países, y el otro fiscalizar los actos de corrupción. No es posible que en la Asamblea del Ecuador se hayan presentado tantos actos de corrupción que se han conocido inclusive aquí en Estados Unidos y en el mundo por parte del gobierno del Ecuador, y ni siquiera sesione la Comisión de Fiscalización hace 2 años. Entonces, eso te habla de que tenemos una Asamblea totalmente sometida a los caprichos del poder y que está viabilizando una ola increíble de corrupción en la que ya hablamos de decenas de millones de dólares que se estarían pasando ya a cuentas personales de miembros y familiares del actual gobierno. Esta cámara que está aquí. Del actual gobierno. Y esa es una de las denuncias que actualmente estoy haciendo en el Ecuador. A pesar de ya no conformar parte de la Asamblea, yo lo dije,
Mi lucha será ahora de a pie como un ciudadano común ¿Cuáles son y tus corriente. planes? ¿Tienes ideas presidenciales? Bueno, siempre aparezco entre las posibilidades en las encuestas. Todas las consultoras me ponen como una opción a futuro, pero yo creo que tomar la decisión de ser candidato a presidente no es un tema Pero no de cierras la pasión. puerta, no niegas esa posibilidad. No cierro la posibilidad. Yo creo que el hombre tiene que siempre apuntar a todo el cielo cuando quiere conquistar las estrellas, pero que tiene que hacer las cosas paso a paso para ir teniendo los logros como hasta el día de hoy, gracias a Dios, los he tenido. Políticamente en mi corta carrera hablando, política. ¿qué diferencias, qué te une y qué te separa de tu padre como gobernante? Bueno, yo creo que cada persona es un mundo diferente. Nuestra lucha está Tu padre fue un siempre hombre controversial cuando estuvo en orientada la por la presidencia. socialdemocracia, evidentemente. Abdalá Bucaram ha sido un hombre, un personaje, por muchos queridos, por otros odiados, pero un personaje que ha marcado la historia del Ecuador, a tal punto que se han creado constituciones especiales para no permitirle su retorno, porque en el Ecuador descubrieron que en las urnas era inderrotable y tuvieron que exiliarlo y ya no permitirle regresar al Ecuador, al menos hace 17 años, para no enfrentarlo en las urnas. ¿Qué me diferencia y qué me une a él? Yo creo que, bueno, desde que gateaba, lo único que he escuchado en mi casa es hablar de política, y ahora que me ha tocado ejercerla lo he hecho de buena forma, ganando las 2 elecciones a las que me he presentado. Pero evidentemente cada cual tiene un estilo muy marcado, ¿no? Mi padre, como tú ya lo dijiste, es mucho más controversial y podemos decir exactamente las mismas cosas, sino que con diferentes formas de hacerlo. Quizás yo soy un poco más mesurado, obedeciendo un poco al nuevo estilo de lo que es la política, y Abdalá Bucaram es ese tipo de Interesante que líderes digas eso, ¿no? irreverentes, ¿no? Nuevo estilo de política. Cuando comenzabas tu intervención me comentabas que antes del gobierno de Correa hubo una gran inestabilidad política en el país. Durante uno de esos periodos estuvo tu padre. Esto dices que hay una mayor estabilidad durante el tiempo de Correa. ¿Qué tú puedes aportar para que no regrese ese pasado de la política ecuatoriana? Bueno, es que eso no depende de un hombre o no un hombre, no depende de Correa ni de Abdalá Bucaram. Pero hay un Eso liderazgo depende, fundamental en todo evidentemente eso, puede existir un liderazgo producto de los vacíos de liderazgos que había en el Ecuador. Correa estuvo en la ola que América Latina y la geopolítica latinoamericana, yo creo, un poco obedeciendo y rechazando esa intervención constante que teníamos los países latinoamericanos de los países del primer mundo, entra en esta ola que se la ha calificado como el chavismo, pero que garantiza una estabilidad no por los hombres, sino porque los pueblos estaban cansados de estas violaciones constitucionales constantes en nuestros países, que lo que producía era inestabilidad y crisis económicas en muchos de ellos. Actualmente existe una estabilidad porque los pueblos latinoamericanos esa corrupción, esa impunidad generalizada en muchos países de América Latina. Tú hablabas ahora antes de los países del primer mundo, de las potencias. Yo particularmente pienso que eso es una gran excusa y que los grandes problemas de América Latina parten y surgen y son problemas de los latinoamericanos. No hay por qué mirar hacia el norte y echarle la culpa a Estados Unidos. No sé qué piensas. No, yo estoy hablando del pasado. Del pasado. Hoy yo soy un simpatizante del gobierno de Obama y lo digo abiertamente. Pero en el pasado los pueblos latinoamericanos tenían una conducta de rechazo al intervencionismo de Estados Unidos en los países latinoamericanos. Esa es mi concepción política y así siempre lo he dicho. Hoy que tengo una idea diferente y yo creo que Obama es un presidente que ha alcanzado mucho más de lo que el propio Estados Unidos está viendo para la historia del mundo. Y por ello es que los pueblos latinoamericanos hoy ven con muchos mejores ojos la conducta de los Estados Unidos con nuestros países. Y eso ha garantizado, no tanto porque hoy se diga queremos o no queremos a los Estados Unidos, no se trata de que era o no era una excusa. La realidad es que en países como Ecuador en el año 97 habían o no habían golpes de Estado, si recibías o no el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, al menos en mi país era así. Yo viví la historia de mi país y por eso puedo contarla. Hoy hay una historia diferente. Los países latinoamericanos entendieron, no digo que esté de acuerdo con ello, sí con la estabilidad que hay hoy en día, pero que no depende de hombres, sino de procesos que viven las naciones cuando entienden que la inestabilidad lo único que te provoca es precisamente ello. Más inestabilidad que se extiende a nivel financiero, lo vivió Argentina, lo vivió Chile, lo vivió Ecuador, lo vivió el propio Venezuela. No porque hoy Venezuela esté de acuerdo con Maduro y estabilidad,
sencillamente porque los pueblos entendieron que la inestabilidad solo les afectaba a ellos, a pesar de tener un presidente ilegítimo como el caso de Venezuela y presidentes autoritarios, dictatoriales como el caso de Ecuador. Hablando un poco de esas izquierdas, quiero saber tu opinión sobre algo. Hay dos izquierdas latinoamericanas. Está esa línea de Correa, Chávez, Maduro, hablábamos de Daniel Ortega, está Evo Morales, Fidel Castro, Raúl Castro, por supuesto. Pero hay una línea diferente que es, por ejemplo, la de Chile, la de Bachelet, la de los gobiernos después de la dictadura de Pinochet en Chile, y también la de Brasil, en cierta forma, y Perú también dio una sorpresa. Se pensó en un principio que iba a ir hacia otra línea, no fue hacia ahí. Haces esa distinción, ¿dónde te gustaría que estuviera Ecuador en un futuro? Sí, definitivamente el tema pasa exclusivamente por la libertad, sin importar orientación política que gobierne de los países que existen en Chile, en Brasil, donde hay una verdadera democracia y donde los presidentes respetan el trabajo de los medios de tema, en Chile además hay un socialismo de centro, podríamos decir, centro-izquierda. En los otros países del ALBA lo que hay es fascismo. Porque principalmente yo respeto la concepción filosófica, política que usted tiene de cada nación, no disto mucho de ella, pero sí creo que el problema medular es la libertad que ofrece unos y que ofrecen otros. El restringir la expresión de los ciudadanos y expandir el temor como una política pública, como pasa en Venezuela, en la que salen sus estudiantes a marchar y se los asesina en las calles y se mete presos a los opositores que quieran defenderlos. Lo que pasa en Ecuador, que antes se hablaba a favor de los indígenas y hoy que los indígenas no están a favor del gobierno, se los aprecia y se los mata en las calles también, con un gobierno que controla la justicia y que estatiza la comunicación. Efectivamente, eso no depende si eres de izquierda o de derecha. Eso puede caer en el campo del fascismo, como podía caer también las acciones de Pinochet cuando restringía libertades y asesinaba gente, siendo un hombre que no era de izquierda. Entonces, lo principal es que tu concepción filosófica no afecte el derecho y las libertades de tus pueblos. Y eso es lo que lamentablemente en Ecuador, en Venezuela, no estamos viviendo hoy en día. ¿Tenemos estabilidad? Sí, pero ¿a qué costo? A Me queda costo un minuto. de solapar la corrupción. Por ejemplo, en Ecuador, solo voy a decirlo muy corto porque sé que el tiempo es solo en televisión, pero yo acabo de denunciar cómo desde China se hacen transferencias a la cuenta del tío del vicepresidente que no tiene ningún cargo en el gobierno por más de 30 millones de dólares cuando es un hombre que ni siquiera tiene negocios en Ecuador. Entonces, este tipo de denuncias, tú las haces públicamente y terminas apresado por calumnia, porque los jueces son 100% puestos por el gobierno. No hay separación de poderes. Y eso no te garantiza una verdadera democracia, sin importar que sea ¿Puedes volver a Ecuador sin ningún problema ahora? ¿Tú puedes regresar a Ecuador sin ningún problema? Sí, yo de hecho hago mi vida en Ecuador. Yo acabo de renunciar hace un mes en la Asamblea, precisamente por este tipo de problemas, porque estaba fiscalizando constantemente, me sancionaban, me quitaban mi salario. Y les dije, yo no necesito ni un cargo ni inmunidad para combatir la corrupción de este gobierno. Y hoy hago estas denuncias sin ningún tipo de inmunidad y sin ningún temor de que me apresen como han hecho con países vecinos, gobiernos cobardes que utilizan la justicia para amedrentar a sus pueblos. De nuevo, ¿cuándo lanzas la candidatura? Vamos a ver, estamos en un proceso de formación todavía, así que cuando tome esa decisión de tomarla, usted será el primero en saberlo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. No, muchas gracias a usted por la invitación. Dalo Bucaram, hijo de Abdalá Bucaram, como mencionaba anteriormente, y contándonos la historia, ¿no?, de lo que está ocurriendo en su país. Vamos a la pausa, volvemos.